Para comprender qué es la ufología, debemos remitirnos a la lengua inglesa. En dicho idioma se emplea la sigla UFO para nombrar a un Unidentified Flying Object, es decir, a un objeto volador no identificado, OVNI, en castellano. De UFO deriva el concepto de ufology, que llegó a nuestra lengua como ufología. Se trata, en definitiva, del estudio de los objetos voladores no identificados. Puede considerarse a la ufología como una pseudociencia, ya que sus afirmaciones no suelen ser avaladas por la comunidad científica en general. La ufología sostiene que los ovnis proceden, en muchos casos, de otros planetas. Por lo tanto, los ufólogos afirman que existe vida extraterrestre. Para apoyar sus dichos, esgrimen videos, fotografías y testimonios que, de acuerdo a su postura, demostrarían la existencia de seres y objetos que no son originarios de la Tierra. Hola, bienvenidos a Spiritualis Luna. En el video de hoy hablaremos de uno de los enigmas más controversiales, pero a la vez interesante, y que deja a muchos pensando si es verdad o mentira. Acompáñenos en este video programa para tratar de comprender más del fenómeno extraterrestre. Continuamos con el video. La palabra extraterrestre la hemos escuchado muchas veces en el cine, la televisión, algunos periódicos o revistas, programas especializados en dichos temas. Sin embargo, nuestra cultura está más familiarizada con el contexto cinematográfico, la ciencia ficción. Es allí donde nuestra mente, al escuchar la palabra extraterrestre, piensa inmediatamente en una famosa criatura de color verde o gris que viene de Marte, etc. Pero en la cultura popular, en la ufología y en la xenobiología, se denomina extraterrestre a todo ser vivo originario de cualquier sitio ajeno a la Tierra. La mayor parte de las personas solo tienen en cuenta esta definición al referirse a los seres provenientes del espacio exterior. Por lo general, la vida extraterrestre inteligente se asocia al fenómeno de los objetos voladores no identificados, comúnmente llamado platillos voladores. Esta definición, asociada a diferentes factores, solo crean confusión y poco interés en el tema. Al leer o investigar siempre nos encontramos lo mismo, pero deberíamos tener una percepción más abierta y no un pensamiento radical, o más ligado a lo científico, sin entrar en controversia. Solo por un momento piensen y analicen la historia de la humanidad de comienzo hasta el día de hoy, basándonos en descubrimientos arqueológicos y científicos. Tan solo analicemos ciertas culturas antiguas, que se relacionan todas entre sí, pero con la razón científica nunca hicieron contacto. ¿Es verdad que no lo hicieron? Bueno, hasta el momento así se ha llegado a una conclusión académica y científica, pero ¿qué tienen en común estas culturas? Muy simple, todas estas culturas creyeron y rindieron culto religioso a ciertas entidades que venían de los cielos, dioses y diosas. Les enseñaron la agricultura, astrología, entre otras cosas. El hombre antiguo solo veía divinidad, temor, adoración, veía fascinado algo que no comprendía. Si crees en las coincidencias está bien, pero tantas y en ocasiones con los mismos periodos de tiempo, es algo que te pone a replantear y a investigar. Es lo importante pensar por sí mismos, replantearnos y no dejarnos llevar por ciertos poderes que nos quieren dóciles y sin pensamiento autocrítico. Para comprender qué es la ufología, debemos remitirnos a la lengua inglesa. En dicho idioma se emplea la sigla UFO para nombrar a un Unidentified Flying Object, es decir, a un objeto volador no identificado, OVNI, en castellano. De UFO deriva el concepto de ufology, que llegó a nuestra lengua como ufología. Se trata, en definitiva, del estudio de los objetos voladores no identificados. Puede considerarse a la ufología como una pseudociencia, ya que sus afirmaciones no suelen ser avaladas por la comunidad científica en general. La ufología sostiene que los ovnis proceden, en muchos casos, de otros planetas. Por lo tanto, los ufólogos afirman que existe vida extraterrestre. Para apoyar sus dichos, esgrimen videos,
fotografías y testimonios que, de acuerdo a su postura, demostrarían la existencia de seres y objetos que no son originarios de la Tierra. Más allá de las controversias, varios expertos en ufología alcanzaron la fama mundial. El uruguayo Fabio Serpa, radicado en Argentina, es uno de ellos. También es muy popular el ufólogo español Juan José Benítez, autor de varios libros sobre ovnis y extraterrestres. Una figura importantísima en esta temática, el psiquiatra y periodista Fernando Jiménez del Oso, 1941-2005. Este llevó a cabo, entre otros muchos trabajos, la dirección de un programa de televisión llamado Más Allá, que fue un gran éxito en la década de los años 70 gracias a sus investigaciones sobre el fenómeno ovni. Investigadores serios que entrevistaron a testigos reales, los cuales contaban sus experiencias con seres no humanos o con extraños objetos, fenómenos extraños. También pilotos de aviones comerciales, privados y militares, han contado sus experiencias, sus vivencias buenas o malas. En fin, en este campo de la ufología y la investigación de este fenómeno, la divulgación ha venido en aumento. Hace unos años hablar de estos temas, te tachaban de loco o que te la pasabas inmerso en expedientes X, o viajando en las estrellas, burlas y más burlas. Hoy en día la gente está más interesada, y los divulgadores de este fenómeno, aclaro, los verdaderos y serios divulgadores, cada día toma más fuerza mirar al cielo y descubrir qué misterios guarda nuestro planeta. Claro está, no todas las personas están abiertas a este tema y aún piensan que esto es ficción. Así salgan 3 personas reconocidas, personas serias, a declarar que hay objetos no hechos por el hombre así como seres no humanos. La gente no lo va a creer y va a pensar, esta gente y su tema ovni, o su tema Área 51. La sociedad se mueve con el avance de la tecnología y algunos factores sociopolíticos. El Internet, las redes sociales han llegado para ser utilizadas de una forma errónea y no es aprovechable para el beneficio propio. Todos estos factores dividen las masas y crean conflictos. Lo que no sabemos es si estos seres están visitándonos o tal vez estudiándonos. A ciencia cierta no sabemos en realidad si vienen de otros planetas, sistemas solares, o tal vez estén más cerca de nosotros, otra dimensión. Para entender un poco más sobre los ovnis y los visitantes no humanos, lo llamamos así ya que los que estudian realmente este tema han planteado varias teorías las cuales han llegado a tener fundamento y no suena a ciencia ficción. Estos argumentos toman más peso en estos días ya que la gran mayoría de avistamientos de objetos no hechos por el ser humano tienen un común, movimientos que desafían las leyes de la física, o simplemente aparecen, desaparecen, aparentemente es como si cruzaran hacia otro plano de la realidad conocida. No solo en nuestros días tenemos este concepto de otros planos dimensionales. Si ponemos un pequeño ejemplo, en el libro de Enoc nos habla de luminarias, o como Enoc los transportan a los cielos mientras una entidad al que él llama ángeles le escriben y le enseñan el movimiento del sol y de la luna, como pasa de compuerta en compuerta según su ciclo. Hace muchos siglos lo escribió Enoc detalle a detalle. No creeríamos cronológicamente hablando él conociera de algún tipo de programa de TV o revista de ciencia ficción. Recuerden que el ser humano desde el principio expresaba y dejaba tallado en piedras o cuevas su día a día, y lo que veía en su entorno. Es como nosotros ahora mismo que tenemos nuestro móvil y abrimos cualquier red social y publicamos cualquier cosa que estemos haciendo. Es un ejemplo, aunque a muchos les suene algo loco y que no debería ser comparativo, pero es una simple interpretación a criterio personal. A este punto queríamos llegar. Las personas que han visto o han tenido contacto con naves o seres no humanos que no son de nuestra Tierra, van a describir su vivencia dependiendo en el tiempo y en la sociedad en la que esté viviendo. Por ejemplo, en los escritos antiguos las personas o escribas relataban sus experiencias y cómo convivían con estos seres. El hombre moderno ya no dice carro de fuego, se le dice nave, platillo, cilindro, esfera, se escribe con el color y no son luminarias, se describe con luces parpadeantes y de colores, con materiales metálico. En aquellos tiempos solo carros de fuego y luminarias, en algunas culturas dragones, serpientes emplumadas, etc. Para la ciencia moderna estos relatos antiguos son solo imaginación del ser humano y para el hombre moderno sugestión.
mucha televisión o cine, pero ahora en 2023, ya no pueden decir que es sugestión o es el cine, solo basta mirar al cielo y tener nuestro móvil con cámara y captar estos objetos. No siempre los vamos a ver, pero un cierto día tendremos la suerte de verlos y decir si es realidad o ficción. Los mismos gobiernos desclasifican archivos de naves y encuentros con estos objetos, la gente de a pie también los cuenta, entonces si hay tanta información, tantos testigos, deberíamos creer que todo es ficción. La verdad, en nuestro canal creemos en estos fenómenos. Que no los podamos explicar científicamente no nos hace menos a nuestra opinión o punto de vista con referente a este tema. Claro que si las personas no creen en estos temas y aún lo ven como ciencia ficción, se les debe respetar. Recuerden que ya pasamos la Edad Oscura y la Inquisición, aunque hoy en día vivimos algo parecido con los poderes que nos gobiernan y los medios que manejan, pero la opinión es muy importante, cada teoría aporta algo y no nos debemos centrar en un solo fundamento o teoría, deberíamos conocer varias y así sacar nuestra propia opinión. Si tenemos ese respeto y tolerancia, avanzaríamos mejor como seres humanos y entre comillas seres racionales. Es muy importante aprovechar estos medios de comunicación que tenemos. El Internet es una herramienta que, si bien es en ocasiones destructiva, la podemos hacer constructiva. Todo depende de cómo le demos uso a esta herramienta y utilizarla a nuestro favor. En conclusión, el tema OVNI y de los seres no humanos se seguirá divulgando en todos los medios. Las personas interesadas seguirán investigando, nutriendo su mente y conocimiento. Otras en cambio seguirán rechazándolo o quizás no le prestarán mucha importancia. De todos modos, el tema ufológico para este canal es muy importante. Nos gustaría saber su opinión, aclarando que todas las opiniones y sus puntos de vista serán vistos con respeto y tolerancia. En Espiritualis Luna seguiremos haciendo videos con esta temática para llevar a ustedes información histórica y actual sobre el tema ufológico. Esperamos que sigan disfrutando de nuestro contenido y si les gustaría contar alguna experiencia sobre este tema, nos pueden escribir al siguiente correo que aparece en pantalla, o en la descripción del video dejaremos el correo. Nos despedimos no sin antes pedirles que sigan apoyando este canal, con un me gusta y suscribirse. Les agradecemos por ver nuestro contenido y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto y felices lunas.